Vamos a ver lo que sería trigonometría. Vamos a definir lo que es el seno, el coseno, la tangente, cotangente, secante, cosecante, bueno, y todas esas definiciones de lo que sería. También vamos a ver la ley del triángulo, lo que sería la ley del seno y del coseno para poder utilizar, bueno, y otras propiedades trigonométricas relacionadas. Bien, vamos a comenzar con lo que sería trigonometría, definición de seno y coseno. Hay dos formas de definir lo que sería el seno y el coseno. Una es la más común, que sería lo que es trigonometría por Pitágoras, y otra es lo que sería por coordenadas cartesianas. Bien, vamos a comenzar. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo rectángulo, tendría que, bueno, la hipotenusa tendría un ángulo, tendría el cateto adyacente al ángulo, que sería A, y tendría el cateto opuesto al ángulo, que sería B. Esos son los términos que tengo. Y la hipotenusa, que sería el lado más largo, opuesto al ángulo rectángulo, sería esa recta. Bien, Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. O de la otra manera sería que es cuando definimos el seno. El coseno y el seno, perdón. Así que cuando tenemos nosotros esta nomenclatura, A sería, generalmente se representa CA, que sería cateto adyacente, este sería CO, que sería cateto opuesto, y este sería la hipotenusa y el ángulo. Bien, pero también se define con las coordenadas. Yo tengo un eje cartesiano, tengo coordenadas las abscisas, las ordenadas, tengo un punto acá donde tiene un radio, así que CA sería coordenadas abscisas, sería A, B sería CO, sería coordenadas ordenadas, que sería B, el radio y el ángulo. Así que yo tengo el punto ahí. Bien, las abscisas, las ordenadas y el radio. Bien, así definimos lo que sería el seno. Seno del ángulo, tanto este ángulo como este ángulo, va a ser, en el caso de este, cateto opuesto dividido la hipotenusa, o si no, en este serían las coordenadas ordenadas dividido el radio, y sería la definición del seno. Así que el cateto acá lo podemos expresar de esa manera. El coseno sería, en este caso, cateto opuesto dividido hipotenusa, y en este caso se diría que serían las coordenadas abscisas dividido el radio. Ambas formas están bien expresadas. Esta es la que dicen que es la definición y esta es la más conocida. Bien, después tenemos lo que sería tangente del ángulo. O sea, la tangente de este ángulo se definiría como el cateto opuesto dividido el cateto adyacente, o lo que serían las coordenadas ordenadas dividido las coordenadas abscisas. Y sería lo mismo que seno sobre coseno, porque si nosotros pasamos la hipotenusa para acá, me queda el valor de B, que sería hipotenusa por seno. Si pasamos este para acá, me quedaría la hipotenusa por el coseno. Si dividimos cateto B sobre A, se me simplificaría lo que serían las hipotenusas y me quedaría seno sobre coseno. Bien, eso sería uno. Bueno, cosecante, ¿cómo se define? Se define como 1 dividido el seno del ángulo. Secante sería 1 dividido el coseno, y cotangente sería 1 dividido la tangente. Bien, el cosecante, secante y cotangente no son las operaciones opuestas al seno, al coseno y tangente, sino sería 1 dividido el seno, 1 dividido el coseno y 1 dividido la tangente. Es muy distinto a lo que sería la operación inversa del seno o del coseno de la tangente. La operación inversa del seno sería arco seno y me estaría dando el valor del ángulo. En el caso del coseno sería arco coseno y me estaría dando el valor del ángulo. Y después tenemos arco tangente y sería el valor del ángulo. Muchas veces nos confundimos porque pueden decir seno a la menos 1. Por ejemplo, si dijeran seno a la menos 1 del ángulo, podemos dudar cuál es realmente la operación que estamos haciendo. Si es esto, que sería 1 dividido seno, o si es la operación inversa. Eso tienen que preguntar bien o ver qué notación se están usando, porque es para confundir. Bien, bueno, eso no tiene ciencia.
Vamos ahora a lo que serían valores conocidos de los ángulos. Bien, generalmente está tabulado en tablas valores de ángulos conocidos, en donde nosotros cuando trabajamos en matemática, física y generalmente trabajamos con letra, difícilmente, bueno, en matemática difícilmente se trabaja con números, ¿tá? Pero sí, por ejemplo, se puede trabajar con ángulos conocidos, como ángulo de 45 grados, 30, 90, pi. Entonces, para trabajarse, pasan los senos y los cosenos a un valor conocido. Por ejemplo, si yo tuviera 0 grados, ¿tá? El seno de 0 sería igual a 0, el coseno de 0 sería igual a 1 y la tangente de 0 sería igual a 0. Bien, un ángulo que no es muy conocido, o sea que no se usa mucho, es pi sobre 12 o lo que sería 15 grados, ¿tá? Y serían estos valores. Uno que sí es conocido es pi sobre 6, que sería 30 grados. Seno de 30 grados de pi sobre 6 sería 1 medio, coseno de 30 grados sería raíz de 3 sobre 2 y tangente de 30 grados sería raíz de 3 sobre 3. Lo mismo pasaría con 45 grados, que también es conocido. Seno de 45 sería raíz de 2 sobre 2 y sería igual a coseno de x de 45 sería raíz de 2 sobre 2 y tangente de 45 sería igual a 1. También otro ángulo conocido es 60 grados, raíz de 3 sobre 2, 1 medio y raíz de 3, según como reemplacemos el ángulo ahí. Pasaría para 75, después en 75 sería como de 15, no es muy conocido, pero bueno, tiene valores para reemplazar. Después tenemos 90 grados, que sería pi sobre 2, lo que sería 90 grados, seno de 90 sería 1, coseno de 90 sería 0, y lo que sería la tangente en 90 grados, ¿no? Sería, tendería a infinito, más o menos infinito, dependiendo de si es más 90 o menos 90, y no existiría, ¿no? O sea, no tenemos un valor porque tiende a infinito. Después en 180 grados o pi sería 0 el seno, menos 1 el coseno y la tangente sería 0. Bien, esos son valores que nosotros, si tenemos esos ángulos, podemos reemplazarlo por su valor numérico y hacer operaciones o cuentas o desarrollos matemáticos a partir de ahí. Bien, ahora vamos con propiedades. Por ejemplo, la propiedad pitagórica. Me dice que el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x es igual a 1. ¿De dónde surge eso? Bueno, del triángulo pitagórico. Si yo tengo una hipotenusa que vale 1, yo reemplazaría 1 acá y sería a al cuadrado más b al cuadrado, que sería a sería 1 por coseno y b sería 1 por seno. Entonces yo tengo que 1 al cuadrado sería 1, de 1 por coseno al cuadrado más 1 por seno al cuadrado y me quedaría exactamente esto. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. ¿Ah? De ahí sale esa propiedad, que es muy utilizada también. ¿Ah? Podemos de acá despejar tanto un seno como el coseno. Bien, ahora vamos a otra ley del coseno y del seno, que es una ley muy interesante en donde podemos hacer cálculos de lados y ángulos. Y bien, vamos a tener un triángulo de cualquier estilo, o sea, no tiene por qué ser rectángulo ni nada parecido, simplemente un triángulo, ¿ah? Donde tengo tres vértices, tres lados, digo, A, B y C, tres ángulos A, B y C, de los cuales el lado A tiene el ángulo opuesto A, el lado B tiene el ángulo opuesto B y el lado C tiene el ángulo opuesto C. Bien, la ley de seno dice que el lado dividido el seno de su ángulo opuesto, o sea, si tengo A, el ángulo A opuesto, sería igual a lo mismo del otro tipo. Tengo el lado B dividido el seno de B. Y lo mismo pasaría con el C. C dividido el seno del ángulo C, y todo esto serían iguales. Ahí puedo buscar la igualdad. Por ejemplo, si quiero hallar seno sobre coseno, sería igual a B sobre A y todo eso, ¿no? Tenemos todas esas propiedades. Bueno, otra propiedad interesante sería la del coseno, ¿no? En la de coseno me dice que si yo tengo dos lados y un ángulo, puedo calcular los demás términos, ¿no? El otro lado, por ejemplo, y bueno, y así sucesivamente. Por ejemplo, tengo que A, este lado va a ser B al cuadrado más C al cuadrado menos 2BC, y el ángulo opuesto al lado que estoy calculando. Lo mismo pasaría con el lado B, con el lado C.
Bien, si yo conozco los tres lados, sería reacomodar esa fórmula y podría decir que puedo calcular el ángulo que yo quisiera. Por ejemplo, si conozco los tres lados, el ángulo A, el opuesto a este y este, sería este. Tengo A, tengo B y tengo C, conozco todos los valores y lo calculo. El ángulo B lo calculo, el ángulo C lo calculo. O sea, conociendo los tres lados puedo calcular los ángulos que yo tengo. Muy interesante. Bien, eso sería la ley del seno y el coseno. Muy aplicable, interesante de aplicar. Bueno, después tenemos identidad fundamental, que se llama. Bien, yo tengo que el seno sería lo mismo que el coseno desfasado un ángulo de 90 grados. O sea, seno de x sería igual que coseno de pi sobre 2 menos x. Podremos reemplazarlo. Coseno de x sería lo mismo que el seno de pi sobre 2 menos x. O sea, trasladaríamos el ángulo hacia atrás, ¿no? Si yo tengo 90 grados, que me quedaría en cero. Bueno, sería como trasladar la función 90 grados. Lo mismo pasaría con 1 dividido tangente, que sería la cotangente, sería igual a también 90 grados, que sería pi sobre 2, menos el ángulo, y podríamos tener la identidad. O sea, podríamos trasladar en el eje de las x, o sea, el eje de los ángulos, una función de la otra. Bien, sumas y restas de ángulos. Si yo tengo, por ejemplo, seno de dos ángulos que se suman, podemos separarlos en los senos y los cosenos de cada uno de los ángulos. Por ejemplo, tengo seno de alfa más beta, sería seno de alfa por coseno de beta, más o menos, dependiendo cómo van los signos, seno de alfa por coseno de beta. O sea, ¿cómo sería el tema de los signos? Si yo tengo alfa más beta, tendría que utilizar el signo de arriba, y si tengo alfa menos beta, tendría que utilizar el signo de abajo, sería menos. También hay uno para el coseno de alfa más beta, coseno de alfa más beta, y así sucesivamente. Tangente también sería lo mismo, tendremos que aplicar esta fórmula. Tangente de alfa más beta sería igual a tangente de alfa más tangente de beta, 1 menos tangente de alfa, tangente de beta. Yo acá lo identifiqué con diferentes colores para no confundirse. Bien, esto podría ser útil, por ejemplo, si tenemos, yo qué sé, no sé, 75 grados, podríamos sumar este con este, aplicar esto, o algún otro ángulo conocido. Bueno, no sé, se podría aplicar en algunos casos, por eso están determinados en propiedades para poder utilizarlo. Bien, ahora tenemos ángulos dobles. Por ejemplo, tenemos seno de 2x, también podemos separarlos en senos y cosenos, que sería 2 por seno de x por coseno de seno de x por coseno de x. La tangente de 2x también podemos separarla de esta manera, en una x, ¿no? Coseno de 2x podemos separarla en esta o en esta, que sería coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x, 1 menos 2 seno al cuadrado de x, o 2 coseno al cuadrado de x menos 1. Todo eso podemos separar esos ángulos, ¿no? Bien, también tenemos ángulos medios, que sería seno de x dividido 2 sería esto, coseno de x dividido 2 sería esto, tangente de x sobre 2 sería esto o esto o esto. Si van a trabajar mucho con trigonometría, pueden utilizar esas propiedades. Bueno, después podemos tener que, por ejemplo, podemos separar de productos a suma. Si yo tengo seno de alfa por seno de beta, podría separarlo un medio de coseno de alfa menos beta menos coseno de alfa más beta. Y separaría en un coseno y en otro, simplemente sumando y restando los ángulos. Lo mismo pasaría aquí, ¿no? Con el coseno, con el seno por el coseno. Podríamos separar en términos, sumando ángulos. Bien, después otra propiedad tenemos suma de productos. Si tenemos suma, podemos llevarlos a productos también. Va a ser, por ejemplo, seno de alfa más seno de beta, sería esto, 2 seno de alfa más beta dividido 2 por coseno de alfa menos beta dividido 2. Tenemos otro para el seno menos seno, coseno más coseno, coseno menos coseno, que me quedaría acá menos. Bien, y esas serían las fórmulas, básicamente son para utilizarse. Bien, después tenemos otra propiedad que sí es importante y se utiliza en algunos casos, identidad par e impar. La función par es el coseno, y se dice que es par porque si yo tengo coseno
de menos x es igual a coseno de x. Ahí se dice que es par. Cuando no me afecta el signo, si yo tengo x y menos x sería lo mismo, o sea, serían simétricos con el eje x. Funciones impar no pasaría eso, serían como quien dice opuestos. Si yo tengo seno de menos x, esto sería menos seno de x. Y lo que sería la otra impar sería tangente de menos x sería igual a menos tangente de x. Esas son las propiedades impar. Para que sea impar tiene que pasar esto. Si yo le cambio el signo al x, me cambia el signo a la función. Lo mismo pasaría con la tangente. Y par sería que sería lo mismo tanto para x negativos como positivos. Y ahí estaría. Bien, esto sería lo que vamos a ver de trigonometría y lo que necesitamos para poder trabajar en nuestra materia, que sería electrónica analógica y otros tipos de electricidad y todo, física y todo lo demás. Vamos a utilizar mucho trigonometría.